cuando pueda poner en riesgo el sistema financiero. Esa información también es reservada y acá. ¿Cómo? Ese es el que más prevalece. ¿El del sistema financiero? Pues claro, todo lo argumentan que es seguridad nacional. Ah, bueno, ese es el otro, seguridad pública. Sí, les decía que ese término es muy controvertido por lo mismo, porque de repente todo puede caber ahí. Pero hay dos excepciones. La información, y de hecho esta es nueva, esta es nueva, todavía no tenemos aquí casos, esto se aprobó con la nueva ley, antes solamente teníamos como excepción violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, pero ahora también tenemos esto, o sea, por ejemplo, supongamos que hay un proceso deliberativo en curso, pero ese proceso tiene que ver con información de un acto de corrupción. Entonces, la norma nos dice que esa información se va a reservar, pero la misma norma nos dice que si se trata de actos de corrupción, aunque todavía no cause estado, esa información sí va a ser pública. Eso es importante. Y esto, les digo, se acaba de sumar, esto no estaba en la antigua ley. Lo que sí estaba es las violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Hay muchos casos que pues, han llegado, por ejemplo, a la Corte Interamericana. Conocemos varios casos de violaciones graves de derechos humanos en México. Y entonces, en esos casos, aunque no haya causado estado, sí se puede pedir una versión pública del expediente. Sucedió con el caso de Rosendo Radilla. ¿Alguien ubica aquí el caso de Rosendo Radilla? Sí. Entonces, en ese caso, la hija pidió, a través de una solicitud de información, una versión pública del expediente. Así fue como pudo acceder, de hecho, al expediente, porque ahí hubo todo un asunto que ni a la hija le dejaban consultarlo. Entonces, argumentando pues que era una excepción, aunque no había causado estado, pues le entregaron una versión pública, ¿no? Eso después, de hecho, de un recurso de revisión, pero ahí se aplica la excepción. O con el caso de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, también no se ha resuelto, ¿no? Pero también entró dentro de esta excepción y entonces se hizo una versión pública de ese expediente, que además fue de varios tomos, de miles de hojas, fue enorme. Entonces, pues eso también es importante, porque si ustedes de repente están investigando sobre un tema o algo que sucedió, pero que tiene que ver con una violación grave de derechos humanos, en esos casos sí pueden tener la información. Si les argumentan que es reservada, pues pueden interponer un recurso y además argumentar que por excepción que está marcada en la ley, esa es información pública. Acá creo que se refiere a procesos que ya están en investigación. Ajá, de algún caso en específico. Pongamos un ejemplo. Duarte, ¿no? Que ya se identificó que hubo ahí un desvío de recursos, o que se perdieron no sé cuántos millones, o que utilizó el recurso para otra cosa, y entonces se abre un expediente para evaluar ese caso. Digamos que lo que nos dice la norma es que como todavía no se cumple, bueno, todavía no hay sentencia, entonces tendría que ser en teoría reservado, pero como tiene que ver con un acto de corrupción, entonces es una excepción. Les digo que esto, yo hasta ahorita no también tendría que investigar qué ha pasado en estos últimos meses, pero todavía no he encontrado alguna solicitud en donde se aplique este criterio, porque es muy nuevo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Y otra vez, para nosotros en la práctica, o sea, siempre tenemos que estar pensando en estos criterios. La respuesta que nos dieron, que no nos dieron, ¿no? De la ubicación de las plantas de tratamiento, porque es información reservada, solamente nos pusieron con base en el artículo 103, y en el artículo 113 vemos esto. Entonces pensamos, ¿cuáles serían sus motivos? O sea, conocer la ubicación de las plantas de tratamiento puede menoscabar, no encuadra en ninguno de estos supuestos. Por seguridad pública, pues no, porque es información pública. ¿A quién daña el hecho de conocer esa información? Nosotros tenemos que estar conscientes de estos supuestos para decir, no es cierto, ¿no? Interpongo recurso de revisión y me tienes que dar la ubicación de las plantas de tratamiento. Porque a veces ahí se corta el proceso. Exactamente. Cuando sí, nos dicen que no, sí. bueno, no me la dieron y ya. De hecho, no, también, pues consideren que es una... O sea que, a ver, si la autoridad identifica que tiene información que no quiere dar por X motivo, pues por supuesto que en un primer momento lo que va a hacer es utilizar algunos de estos criterios, pero más bien para no entregarla, pensando en que pues el solicitante ya no va a hacer nada.
Entonces, pues lo importante es presentar el recurso, porque de esa forma, pues ya no son ustedes, es el órgano garante quien le dice a la dependencia que ahí pues no hizo bien su trabajo, ¿no? Y que entonces esa información es pública y por tanto pues la tiene que entregar, ¿no? Y bueno, sobre lo que me preguntaban también de los casos de corrupción, pues bueno, como vimos, esto más bien se refiere a casos que ya están abiertos, pero creo que la forma también de identificar si hubo corrupción es pues pidiendo información y cruzando información. Así es como se ha hecho en varios casos, ¿no? Por ejemplo, el de Provida. ¿Ustedes conocen a la organización Provida? Sí. ¿Sí? ¿Qué hace la organización? Se enteraron del Tangagate. Sí, ¿cómo no? Bueno, pues ese caso lo hicieron. Lo juntaron, digamos, todo el expediente lo juntó un grupo de organizaciones que de repente dijo ya existía, de hecho esta herramienta ya estaba funcionando pero tenía poco tiempo y dijeron, pues nosotros tenemos la sospecha de que le entregaron un montón de dinero a creo que fueron 20 millones, a la organización Provida y que además no está haciendo lo que dijo que iba a hacer con ese dinero. Y entonces empezaron a hacer solicitudes. Pues primero para investigar si se le había dado dinero a Provida, cuánto se le había dado y en qué se lo había gastado. O sea, y fue un trabajo, fue mucho trabajo y pues de bastante tiempo, pero funcionó, ¿no? Lo que hicieron fue pedir las facturas, porque las facturas eran el documento que realmente comprobaba en qué se habían gastado el dinero. Y no era una factura, o sea, eran un montón, cientos de facturas que tuvieron que revisar una por una para identificar el concepto y pues fue así como se dieron cuenta que el dinero se lo había gastado en tangas, en trajes, en plumas carísimas, ¿no? Y entonces armaron un expediente que entregaron a la Secretaría de la Función Pública para que entonces la Secretaría de la Función Pública pues hiciera lo que le tocaba, pues, ¿no? Identificar y castigar estos actos de corrupción. Entonces también se vuelve importante conocer las otras herramientas, los otros procedimientos de, bueno, entonces identifico un caso de corrupción, ¿a quién acudo? ¿Cómo le hago? ¿No? Y no, o sea, eso va más allá pues, de lo que hace el instituto, pero para eso hay otras instituciones en las que se pueden apoyar. ¿Dudas? ¿Comentarios? Siguiente, pues en realidad ya con esto concluimos. De cualquier manera, en la presentación tienen nuestros datos para si más adelante se atoran con alguna solicitud, con algún recurso de revisión o tienen cualquier otra duda o algo que ahorita tal vez no quedó claro, pues nos pueden contactar. Pues muchas gracias.